Hola, soy Abel León y hoy os voy a presentar a Mariano José de Larra. Vale, hoy os voy a hablar un poco de este autor y empezaremos con su biografía, una breve biografía, una introducción al romanticismo, los comienzos de Larra, algunos de sus artículos periodísticos y dentro de ellos sus obras más destacadas, donde incluiré El Vuelva usted mañana, Corridas de toros y El doncel de don Enrique el Doliente. Esta última es una novela. Hablaremos también de su estilo como autor del romanticismo y curiosidades. Vale. Larra nació el 24 de marzo de 1809 en Madrid y murió el 13 de febrero de 1837. Con 4 años tuvo que mudarse a Francia por motivos del trabajo de su padre, que era un cirujano militar. A los 9 años regresó a España y continuó sus estudios a lo largo de diferentes ciudades siguiendo a su padre por el trabajo. Larra tuvo una vida académica confusa. Al principio fue como obligado por su padre a estudiar medicina, ya que quería que fuese también un cirujano. Entonces, debido a esto, Larra cursó un año de medicina, pero como no le gustó, terminó abandonando e intentó estudiar para ser abogado, pero finalmente también abandonó. Entonces, Larra decidió olvidar y dejar los estudios y dedicarse a lo que más le gustaba hacer, que era escribir. Larra se casó y su matrimonio no duró demasiado tiempo. Tuvo 3 hijos, de los cuales uno que hizo algo importante fue Luis Mariano de Larra, que fue un importante libretista de zarzuelas, entre ellas El Barberillo y Lavapiés. Vale. Ahora os voy a hacer una pequeña introducción al romanticismo. Es un movimiento artístico y literario que surgió entre el siglo XVIII hacia el siglo XIX y está basado en la expresión de subjetividad y la libertad. Además exalta la imaginación y el sentimiento. Hoy en día también se viven muchos de sus principios, como por ejemplo la democracia, el nacionalismo o la libertad. Vale. Mariano José de Larra fue un escritor, periodista y político español. Es considerada máxima representación del romanticismo junto con Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. Fue un hombre romántico y rebelde que mostraba su inconformidad y sus ideas dándolas visión en sus artículos. En sus obras proyecta una visión amarga y pesimista de su país. Vale, ahora os voy a hablar de los comienzos de Larra. Larra inició sus pasos en el periodismo con 19 años, donde fundó un periódico llamado El Duende Satírico del Día. En este hacía una publicación mensual y donde firmaba con el seudónimo del Duende, que para que no lo sepa, un seudónimo es una firma que es con un nombre diferente al del propio autor, y hacía mensualmente una publicación de un artículo donde escribía pues sus inconformidades y críticas literarias y teatrales, además de artículos de costumbre. Terminó en este periódico escribiendo 5 cuadernos compuestos de estos artículos de los que os he hablado. Más adelante continuó como escritor en la revista El Pobrecito Hablador. En esta hacía una crítica satírica de costumbres. Y en esta ocasión firmó con el seudónimo de Fígaro. Larra consiguió en poco tiempo dar a conocer sus ideas defendiendo el progreso y la tolerancia. Vale, ahora os voy a hablar de los tipos de artículos periodísticos que escribía Larra. Y los podemos diferenciar en 3 grupos. El primero, los artículos de costumbres, donde hace una crítica sobre la ignorancia o la pereza de los españoles. Los artículos políticos, donde hace una crítica hacia el absolutismo como forma de gobierno, el carlismo y también ataca a los liberales. Y los artículos de crítica literaria, donde siempre defiende la libertad. Estos últimos publicó sus trabajos en los diarios de El Observador y la Revista Española. Ahora os voy a poner unos fragmentos y podréis observar que todo lo que dice Larra
parece estar extraído de cualquier artículo de hoy en día, por lo que parece muy actual. Vale, las obras más características del escritor están formadas por sus reconocidos artículos, aunque también hizo novelas históricas. Los artículos más importantes son ¿Quién es el público y dónde se halla?, El casarse pronto y mal, Vuelva usted mañana y Corridas de toros. Y dentro de sus novelas podemos destacar El doncel de don Enrique el Doliente. Vale. Para empezar os voy a hablar de Corridas de toros, que es un artículo que nos habla de, la propia palabra nos lo dice, de la costumbre de la fiesta de los toros que tienen los españoles de celebrarla, haciendo una crítica satírica hacia esta misma. En este artículo firma como el Duende y está publicado en el Duende Satírico del Día, así es el nombre del periódico. Vale, ahora os voy a leer un fragmento de la corrida de toros. Allí parece que todos acuden orgullosos de manifestar que no tienen entrañas, y que su recreo es pasear sus ojos en sangre, y ríen, y aplauden al ver los destrozos de la corrida. Bueno, pues aquí podemos ver que este fragmento se caracteriza por reflejar la observación de hábitos, costumbres e intereses de la sociedad española de su tiempo. Larra lo que quiere hacer aquí es criticar de una manera un tanto satírica y humorística, quiere corregir estos abusos y quiere corregir esta costumbre, intentando educar y enseñar al lector de que esta costumbre no está bien. Al mismo tiempo que con su propio humor intenta hacer reír al lector. Vale, ahora os voy a hablar de Vuelva usted mañana. Este artículo lo firmó como Fígaro y fue publicado en El Pobrecito Hablador. Vale, el protagonista es un hombre francés, el cual viene a España a resolver unos asuntos en un tiempo de 15 días. Aquí los españoles le atienden de malas maneras. Son perezosos e ignorantes. Todos los días el francés va, o a diferentes horas, va a intentar resolver sus asuntos, pero los españoles le responden con vuelva usted mañana, vuelva usted en otro momento, hoy no, que vamos a cerrar ahora, etc. Entonces el francés hace, por así decirlo, una crítica y no solo eso, sino que vuelve a Francia sin resolver sus asuntos. Vale, ahora voy a leeros un fragmento. Tendrá razón, perezoso lector, si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo. Tendrá razón el buen Monsieur de Saint-Delay en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza. ¿Será cosa de que vuelva el día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy. Bueno, podemos ver la parte del romanticismo en el propio título. Vuelva usted mañana. Esto es una crítica hacia la ignorancia y la pereza de los españoles. La forma de trabajar que tenían y la pereza que tenían. Bueno, también se puede ver que el artículo está lleno de burla. Aquí podéis ver en el paréntesis, si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo, o dejemos esta cuestión para mañana porque ya estarás cansado de leer hoy. Esto, aparte de ser muy humorístico y utilizando una función satírica, se puede observar que es muy actual y si lo pusiésemos a día de hoy en un artículo, no nos resultaría para nada extraño leerlo. Y además una cosa de la que me di cuenta es que el propio título me recordaba una frase que hay un humorista que es muy conocido en España que se llama José Mota y su frase tan conocida de hoy no, mañana. Pues yo creo que esa frase de José Mota está, yo creo, sacada de este fragmento. Es una pequeña curiosidad que quería resaltar. Vale, y ahora os voy a hablar del doncel de don Enrique el Doliente. Esta es una novela histórica, no es un artículo como los anteriores. Nos cuenta las vivencias de Macías, apodado el Eterno Enamorado, durante el reinado de don Enrique III, el Doliente. Era apodado así por sus constantes enfermedades. Bueno, la leyenda se remonta a la Edad Media y relata el amor cortés de un poeta, que es Macías, hacia una dama casada y el asesinato de Macías en manos de el celoso marido de esta dama. Bueno, en esta obra se puede observar el romanticismo en varias partes. Para empezar, la trama es
nos habla del sufrimiento por amores, los amores desgraciados y los amores que al final no tienen final feliz. Y no solo eso, sino que otra característica que podemos observar es que la trama se remonta en la Edad Media, otra característica del romanticismo. Y además de que los personajes son memorables, por lo que también esta característica nos dice que es romántico este texto. Además, se puede observar que Larra nos contaba aquí sus inquietudes y sus penas amorosas en esta obra. Vale, os voy a hablar ahora del estilo de Larra. El estilo de este escritor se caracteriza por su ironía y su intento de ridiculizar todo lo que lo rodea. Utiliza muchas exclamaciones e interrogaciones para lograr así un estilo ágil y directo. Además, en ocasiones utiliza frases hechas para analizar la realidad española. Por ejemplo, Dios nos asista, en este país. Frases que sirven para todo tipo de explicaciones. No tenemos arreglo. España es diferente, etc. También son evidentes los apuntes irónicos que hace. Por ejemplo, este fragmento es de la obra de Corridas de Toros, que aunque no esté en el que os he leído, también está en el artículo y me resultó bastante gracioso para que veáis lo actual que es este hombre y se refiere a las corridas de toros como esas fiestas donde se ejercita la ternura. Por lo tanto, es una persona, Larra es una persona que le encanta ridiculizar todo y hacer que el lector se ría, logrando así que se introduzca en el texto y logre entender las críticas que hace. Todo lo que hace al final Larra es criticar algo, pero de una manera humorística. Vale, ahora os voy a hablar un poco del final trágico de Larra. Su vida acabó en suicidio, en un acto que parecía sacado de una novela romántica. Vale, se debió por varias razones. Primero, su fracaso completo y desinterés por la política. Segundo, las personas jóvenes, que por lo general eran estos autores románticos, siempre eran personas que estaban inquietas, que siempre tenían mucho temperamento, entonces siempre querían llegar a más, eran personas que siempre querían llegar a un lugar donde no se podía llegar, por eso siempre estaban tan frustrados. Además de que su vida amorosa no fue que se diga muy bonita, porque tuvo un amante, la cual le marcó mucho en la vida, que se llamó Beatriz Dolores de Armijo, y esta le acabó comunicando en una reunión que su amor no podía seguir y no podrían volverse a ver. Entonces esto hizo que Larra, a continuación de esto, se pegase un tiro en la sien y acabase con su vida. Hay gente que dice que Larra se acabó suicidando pegándose un tiro en el corazón para simbolizar este desamor. Y lo hizo frente al espejo para verse morir. Al final tuvo a los casi 28 años se suicidó. Vale, ahora os voy a hablar algunas curiosidades y algunas las cuales le influyeron negativamente en su vida. La primera es que se cuenta que cuando estaba estudiando dejó de asistir un año a los exámenes por un golpe amoroso. Larra se enamoró de una mujer mucho mayor que él, que resultó ser la amante secreta de su padre. Esto hizo que Larra se hundiese en una fuerte depresión. Además, el primer periódico donde trabajó Larra fue fundado por él, El Duende Satírico del Día. Este tuvo que ser cerrado porque Larra tuvo una fuerte discusión con el director del medio que le hacía la competencia. Larra además fue considerado el periodista mejor pagado de la época. Y antes que os he hablado un poco de esto, el amante Beatriz Dolores de Armijo, cuando le comunicó esta reunión secreta que tuvieron, le marcó muchísimo a Larra a lo largo de toda su vida, porque se enamoró de ella estando los dos casados y Larra incluso quería más a esta mujer que a su propia esposa. Entonces esto hizo que Larra tuviese mucho cariño a Beatriz y pues al final acabase suicidándose después de la malísima noticia que le comunicó en esa reunión que tuvieron.
Y esto sí que me pareció bastante curioso. La reina